No les voy a mostrar mi look porque estoy toda despeinada, pero sí les voy a compartir pantalla para un PowerPoint que tengo. Es bien cortito, el tema no va a ser muy largo. ¿Pueden ver algo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como les decía, el tema no va a ser muy largo. Vamos a estudiar un tema que no es del todo conocido, más que nada porque no se ha estado hablando a lo largo de tanto tiempo como otros temas que ya conocemos. Eh, pero es un tema muy enriquecedor. La verdad que a mí me ayudó de una manera muy especial porque confrontó algunas definiciones que tenía erradas en mi mente. Y probablemente algunos lo tengan fresquito al tema, porque ya fue dado no hace mucho tiempo, ¿sí? Por el anciano Parmenter. Yo titulé el tema ¿Cómo interpretar la inspiración? ¿Sí? Seguramente me van a responder de la forma en la que quiero encarar el tema, y por eso les voy a preguntar, ¿cómo creen ustedes que se debe interpretar la inspiración? Bueno, Para no errar, usando una metodología o reglas. Ujú. Sí, eh, bueno, sí, sí. eh, a ver, nosotros debemos de interpretar la inspiración a la luz de nuestro tiempo, es decir, entender que la gente que escribió eso no fue dirigido directamente a nosotros. O sea, ser honestos, con honestidad intelectual, básicamente. Esa es la forma como deberíamos. Claro, exactamente. Y para poder tener esta honestidad intelectual, como les decía César, vamos a enfocarnos en dos palabras, ¿sí? Que no fueron mencionadas, pero hoy vamos a verlas, ¿sí? Y también vamos a ver una tercera palabra que va en contraste con una de estas otras palabras que les mencioné antes, y a tratar de llevarlas a la práctica juntos, ¿sí? Eh, la primera palabra, ¿sí? Es la hermenéutica. La hermenéutica, si vamos a lo que es la etimología, es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, verbal y no verbal. Y esta es una definición bastante amplia, ¿no? Eh, es por eso que la hermenéutica es utilizada de formas muy diversas, ¿sí? Y es más que solo un principio de interpretación. Eh, no son solamente las palabras que leemos de manera superficial, porque como dice la definición, es un arte, ¿sí? Y busqué un poquito más sobre lo que significa el arte, o qué es esta palabra, y el diccionario me decía que es un producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos. Entonces, vemos que en esta definición de arte, para resumir un poco, nos dice que podemos comunicar mediante muchas maneras nuestra forma de ver las cosas o nuestra forma de pensar. Y la definición de hermenéutica, como ven en la pantalla, empieza diciendo que es el arte de la explicación, traducción o interpretación. Por lo que podríamos decir entonces que podemos utilizar la herramienta de la hermenéutica para poder mostrar nuestra visión de las cosas mediante la interpretación o explicación de la comunicación escrita, en este contexto que vamos a tratar ahora, ¿sí? Porque vamos a ver más específicamente sobre las escrituras y el espíritu de profecía. Por otro lado,
tenemos la palabra exégesis. Y la palabra exégesis etimológicamente quiere decir extraer el significado objetivo de un texto dado, ¿sí? Este concepto lo que hace es involucrar el hecho de justamente una interpretación objetiva y además en la interpretación crítica y más completa, ¿sí?, del texto que se da o que se tiene que interpretar o leer. Entonces, acá es donde quiero introducir esa tercera palabrita de la que me parece que el anciano Parminder no habló, pero me llamó muchísimo la atención, porque al buscar la definición de exégesis me decía que era contrario a otra palabra, que significa que la palabra es eisegesis, ¿sí? Y esta palabra es un contraste total de lo que la palabra exégesis significa, porque exégesis implica insertar una interpretación personal a un texto dado, ¿sí?, por lo que se convierte en algo más subjetivo. Y ahora permítanme preguntarles, pero esto es de una manera más bien retórica, ¿sí?, para respondernos personalmente. ¿No les parece que esta última palabra es la que utilizamos más frecuentemente como un método al leer las escrituras o el espíritu de profecía? Porque parece ser, por las definiciones que ya hemos visto, que la hermenéutica y la exégesis son bastante abrumadoras y llevan mucho tiempo. Pero los invito a no desanimarse, porque si no pudiéramos hacerlo, Dios no nos las hubiera dado como herramientas. Entonces, ahora lo que quisiera abordar es también un poco el tema de la actitud conservadora frente a cómo miramos las escrituras o el espíritu de profecía, ¿sí? Porque hoy en día muchos aún tenemos esta actitud conservadora, que quizás no lo tenemos en actos tan visibles, pero sí al momento de ver cosas más puntuales, podemos llegar a encontrar esas cuestiones conservadoras que todavía tenemos que desarraigar. Y como decía, continuamos teniendo estas ideas de un señor o un escrito está, y de esta manera queremos o tratamos de abordar cuestiones bastante controversiales, como el aborto, el feminismo o la vestimenta, ¿sí?, de una manera literal y superficial. Y pensamos que no necesitamos entender este tipo de pasajes o citas porque se ven muy claros. Pero a lo largo de todo este tiempo ya entendimos que esto no es así, no es tan fácil de entender al leerlo. Pero ahora la pregunta sería, ¿por qué necesitamos de la hermenéutica al momento de leer el espíritu de profecía? ¿A ustedes qué les parece? Porque quizás nosotros entendemos a la hermenéutica y la exégesis como cuestiones que vienen externas al movimiento y que no son necesarias porque otros las utilizan mal, y quizás han dado un mal ejemplo de cómo es que se tienen que utilizar estas palabras. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué necesitamos de la hermenéutica? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Bien, en la exégesis lo que hacemos es, leemos el texto, ¿sí? O sea, estas dos palabras justamente están muy relacionadas. Gracias por la pregunta, César. Si volvemos atrás, la hermenéutica nos dice que es la explicación del texto, ¿sí? Nosotros agarramos de la parte escrita, la explicación de algo escrito, ¿sí?, o la interpretación. Y la palabra exégesis lo que nos dice es que nosotros, mediante el texto que nos es dado, ¿sí?, le damos un significado al momento del estudio, ¿sí? Entonces, ese significado debe ser objetivo. Si utilizamos correctamente la palabra exégesis, ese significado al leer el texto o la cita tiene que ser objetivo, es decir, interpretarlo de acuerdo al contexto, ¿sí?, a unas reglas que más adelante vamos a mostrar.
¿Respondí tu Yo lo, pregunta? lo que pienso, yo lo que Sí, pienso Emma. es que la hermenéutica te dice más bien, como decía ahí, el arte de la explicación, pero esa explicación puede ser correcta o incorrecta. Ujú, O sea, hermenéutica es explicar, pero vos podés explicarlo bien o explicarlo mal. La claro. exégesis formaría parte de la hermenéutica, es una forma, lo mismo que la Ujú, eisegesis, es claro, otra forma, solamente que una es correcta y la otra es incorrecta. entiendo. Gracias, Emma, gracias. ¿Te quedó claro, César? Sí, básicamente el exégesis lo único que tú haces es, digamos, adicionar un punto de vista tuyo, ¿no? Pero de una forma objetiva, ¿es así? Claro, esa sería la Oh, manera correcta. Como ok, dije, quería adicionar esa tercera palabra que es eisegesis, porque justamente se puede confundir, pero es todo lo contrario, ¿sí? La diferencia, la exégesis sería la manera correcta, ¿sí? Y la eisegesis la forma incorrecta. ok. Disculpa. Eisegesis, ¿qué sería? Exégesis, eisegesis, Eisegesis, ajá. eisegesis sería también extraer el significado de un texto, pero es subjetivo porque se le pone como un preconcepto, ¿sí? O una idea propia. Ok, ¿Sí? Se entiendo. podría decir, perdón, se podría decir que la exégesis es un concepto objetivo que tú mismo lo das y la eisegesis Ajá, sería un concepto subjetivo de ti mismo. exacto. El- Podríamos decir que en la eisegesis hay preconceptos, ¿sí? Y en la exégesis sacamos nuestros preconceptos para estar libres de ideas nuestras y poder estar dispuestos a aprender el verdadero significado que nos quiere dar el texto, que nos quiere mostrar el texto. ok, lo que no tengo muy claro es la diferencia de exégesis con hermenéutica. Bien, eso Emma recién dijo justamente que la exégesis y la eisegesis están dentro de lo que es la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica, como dijimos antes, es el arte de explicar, ¿sí? Un texto. En nuestro caso sería algo escrito porque estamos viendo del espíritu de profecía y de las escrituras, ¿sí? Entonces, la hermenéutica es el arte de explicar. Ahora, se puede explicar bien o mal, y ahí es donde entra la exégesis o la eisegesis. La exégesis sería la forma correcta de explicar ese texto porque se le da un significado objetivo. Y la eisegesis sería una manera incorrecta de explicar el texto porque se le da un significado subjetivo. Se ponen ideas preconcebidas. Tal vez puedo contribuir algo. Sí, Marco. Es un poco, tal vez un poco, se confunde un poquito ese concepto y si tú buscas definiciones, a veces se escucha que se usan los dos términos para la misma cosa. Entonces, una explicación que Ujú. encontré me pareció bastante interesante. Creo que Emma dijo eso, y tú también lo acabas de decir, ¿no? Que la hermenéutica es la disciplina en general, pero Claro. incluye cualquier tipo de interpretación, o sea, de algo escrito, de algo verbal, de alguna comunicación Ujú. no verbal. Puede haber hermenéutica de arte, puede ser de música, puede ser de muchas cosas. Mientras que la Claro. exégesis exclusivamente se refiere a palabra y a Ujú. gramática. Perfecto. Gracias, Marco, por la ayuda. Raquel, ¿pudiste entender mejor? Yo creo que sí, ahora lo tengo más claro. Bueno, perfecto. Vamos a ir avanzando y cualquier cosita después podemos escribir en el grupo, sí, o por privado me puedes escribir, no hay problema, te puedo contestar. Bien, entonces Gracias. la pregunta era, ¿por qué necesitamos de la hermenéutica al momento de leer el espíritu de profecía o las escrituras? Es justamente
porque necesitamos reglas y necesitamos principios también. ¿Y por qué necesitamos de estas cosas? Porque esto nos sirve para entender, ¿sí? Para poder entender. Porque muchas veces solemos ver, por ejemplo, a los profetas del Antiguo Testamento o de la Biblia en general, con una mirada más crítica, más objetiva, porque justamente es claro el tiempo en el que ellos vivieron, no es el mismo tiempo que el nuestro, por lo tanto, todas las cosas que nos dicen, ¿sí? Sabemos que en muchas ocasiones no se aplican a nuestro tiempo, ¿sí? Pero no hacemos lo mismo con Ellen White. ¿Por qué es esto? Porque quizás la sentimos un poco más cerca, ¿sí? A nuestro tiempo. Pero no hay que olvidar que ella también vivió en una dispensación diferente a la nuestra, ¿sí? Y cometemos el error porque la sentimos cerca, de tomar sus escritos como si fueran para nuestra dispensación, ¿sí? Por lo que debemos ser más cuidadosos al leer cada una de las palabras, más específicamente del espíritu de profecía, ¿sí? Y en este momento es en donde entran en juego algunas reglas para poder interpretar mejor la inspiración, ¿sí? Estas reglas son una condensación de las 14 reglas que presentó Miller. Les recomiendo que después de ver este tema, si tienen un tiempito, puedan dar un repaso a cada una de las 14 reglas de Miller, solo leerlas y ver en cuáles de estos 3 puntos encaja cada una de estas 14 reglas, ¿sí? Yo ya estuve leyendo las reglas nuevamente y hay algunas, digamos, que abarcan estas 3 reglas que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero, para que quede claro, estas 3 reglas son una condensación de las 14 reglas de Miller. Y en esta parte especialmente quisiera que me acompañen muy de cerca porque es necesario entender cada regla para que podamos llevarla a la práctica en nuestro estudio personal, ¿sí? Entonces, mediante estas reglas, la primera es información, ¿sí? Esta regla propone que si queremos estudiar un tema específico, tenemos que reunir toda la información que nos brinde el profeta, ¿sí? Además, para entender, tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista o perspectiva, ¿sí? Una vez que tenemos cada uno de estos textos, los tenemos que comparar y ver qué similitudes tienen entre sí. Pero hay un problema con esto, y es que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de recolectar información. Una es que puede haber mucha información, otra es que puede haber poca información, y otra es que puede haber nada de información, ¿sí? Entonces, estos puntos tienen sus complicaciones por el hecho de que si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, hablar sobre el Espíritu Santo, nos encontramos con que hay muchísimas citas que nos hablan sobre este tema, ¿sí? Y algunas inclusive parecen bastante contradictorias entre sí. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es tener cuidado con esto de la mucha información. Tenemos que ver bien y leer cada uno de estos textos en su contexto. Otra cosa también que es dificultosa es cuando hay poca o nada o ninguna información. ¿Por qué? Porque muchas veces se suelen tomar posturas con respecto a temas controversiales como son el aborto, por ejemplo, en donde Elena de White no nos habla nada acerca de eso. Y es peligroso porque si llegamos a tomar posturas, ¿sí?, con respecto a un tema, cuando no tenemos mucha información, nos puede llevar a un error, ¿sí? Por eso es que es tan importante entender que esto no es para nada fácil. Continuando,
tenemos la regla número 2, que nos habla del contexto, ¿sí? Vemos que nos expresa el cuidado al leer un texto que parece contradecir un principio general, ¿sí? Tenemos que tener especial cuidado con esto, ¿sí? La regla número 2 también nos introduce un conflicto que en cierto punto pareciera no tener solución. Y es ahí donde entra en juego nuestro buen amigo contexto, porque él nos va a ayudar a entender la contradicción del pasaje, justamente, y valga la redundancia, en su contexto. Y tenemos dos maneras de entenderlo. Tenemos una forma interna y una forma externa. Como ven, la forma interna y externa no es la que solemos conocer con respecto a lo que utilizamos con la información en las líneas, ¿sí? Que nosotros decimos que tenemos que tener información interna y externa, lo que conocemos como información dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esto no es así. Esta parte interna a la que se refiere es leer los textos previos y post en base al texto principal, ¿sí? O al que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si estudiamos Juan 5:7, tendríamos que leer del 1 al 6, Juan 5 del 1 al 6, y Juan 8 al versículo que vaya, no me acuerdo cuántos versículos tiene. Entonces, tenemos que tener el contexto completo, ¿sí? La parte interna. Y luego la parte externa, ¿sí? Es hacernos algunas preguntas que son externas al texto, no están justamente dentro del texto, pero sí el mismo texto nos puede contestar. Por ejemplo, ¿para quién fue escrito el texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿Y qué circunstancias acontecieron que motivaron a poder escribir ese texto? ¿Sí? En este punto, pienso que también es importante hablar sobre el hecho de que no tenemos que pasar por alto si la ubicación del texto que queremos estudiar está dentro de un compilado o de un original, ya que al estar en un compilado necesitaríamos ir al original para ver todo el marco en el que se desarrolla ese conflicto que se aparenta crear, ¿sí? Entonces, en este punto también quiero hacer un pequeño paréntesis y animar a aquellas personas que quizás no entienden muy bien el inglés y que puedan preguntar, ¿sí? Hoy en día tenemos muchísimas herramientas como los traductores y demás, o los traductores en persona y digitales, para poder entender de una mejor manera los textos originales, porque los de Ellen White están todos en inglés, ¿sí? Y muchas veces hay traducciones que no están correctamente hechas y por una palabra chiquitita podemos llegar a malinterpretar todo un gran esquema o una gran estructura, ¿sí? De algo que ella nos está queriendo explicar. Por último, ¿sí? Tenemos la regla 3. La regla 3 nos habla sobre principios y normas, ¿sí? Los principios y normas nos permiten determinar si la cita o el texto bíblico es una norma justamente o es un principio. Lo que necesitamos entender es el concepto de principio, ¿sí? En palabras simples, un principio es algo que nunca cambia, ¿sí? Etimológicamente es comienzo u origen, ¿sí? Es de donde surgen las cosas. Y esto nunca cambia. En algunas situaciones tenemos que aplicar el principio, y cuando esto pasa, el principio se convierte en norma, ¿sí? Más adelante voy a dar un pequeño ejemplo, así que si aún no entendieron esto, esperen al ejemplo. Una norma, ¿sí? Es
una regla que nos marca ciertos parámetros. Por eso, cuando una pieza un elemento está bien encuadrado, se dice que está normal, ¿sí? Y anormal es cuando no está bien encuadrado, ¿sí? Entonces, cuando en el movimiento hablamos de aplicaciones o normas, estos vienen de principios, ¿sí? Los cuales tenemos que buscar para entender esa aplicación, ¿sí? Que se da, o la norma. Si no, solamente vamos a estar siguiendo la letra. Por ejemplo, las cosas que hablaba Jesús la mayor parte del tiempo, ¿eran normas o eran principios? O son, para nosotros también son válidas. Yo diría que eran principios. Creo que ¿Y por qué? principios. ¿Por qué? ¿Cómo me podrían explicar que él hablaba de principios y no de normas? Sí. Creo que ellos respondieron eso de esa forma es porque ellos entendieron que Jesús hablaba desde el origen mismo del por qué fue dada la ley, ¿sí? O sea, del origen, y como el principio tiene que ver con el origen de las cosas, creo que por eso es un principio y yo concuerdo. Perfecto. Bien, eran principios, ¿sí? Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Este era un principio. ¿Y cuál sería la norma de ese principio? Los 6 mandamientos, los últimos 6 mandamientos. Perfecto, la segunda tabla, ¿verdad? La segunda tabla de los mandamientos. Cada uno de esos seis eran 6 normas, ¿sí? Y él lo resumió en un principio, que era amar al prójimo, ¿sí? Por este motivo, muchos de los escribas y fariseos no podían llegar a comprender lo que Jesús trataba de decirles, porque ellos seguían la letra y no buscaban cuál era el principio o el motivo que las había originado, ¿sí? Y ya para ir finalizando, les dije que era bien cortito. Mi invitación para el día de hoy, para esta tarde, es que no seamos perezosos como fueron algunos escribas y fariseos, que por no entender, los principios bajo los cuales estaban viviendo, seguían creando más y más normas para su vida, sin entender el propósito real de lo que estaban haciendo. Mi invitación para esta tarde también es que veamos el contexto en el que está situado cada texto que leemos para no malinterpretarlo, ¿sí? Utilizando la exégesis, una interpretación objetiva, ¿sí? Quitando nuestros preconceptos. Mi invitación para esta tarde también es que pongamos nuestras energías en buscar realmente toda la información cuando queremos entender algún tema específico. Tenemos la tecnología, un montón de medios al alcance de nuestra mano. Y mi invitación para esta tarde también es que apliquemos estas herramientas de la hermenéutica, ¿sí? Que dentro de ella está la exégesis, para nuestro crecimiento espiritual, conforme a la medida que Dios desea para nosotros, y que de esa manera podamos llegar a glorificarlo completamente cuando Él vuelva. Hermanos, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición y no tenemos excusas para perdernos en esta dispensación. Por eso es que quise dar este tema, para poder motivarlos, para que juntos podamos enriquecernos. Tenemos, como decía, la facilidad de los grupos en los que podemos preguntar y sacarnos dudas. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un feliz sábado y un buen comienzo de semana. ¿Oramos? Amoroso Dios, te agradecemos, Padre, por este hermoso sábado que nos regalas. También te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de aprender mediante la enseñanza. También te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener estas reglas a disposición para poder entender mejor tu santa palabra. Y queremos pedirte que nos ayudes a aplicarlas de una manera correcta y que podamos entender ante todo los principios que nos dejaste para poder aplicarlos a nuestros días
días y así seguir avanzando, Señor, hasta tu pronto regreso. Padre, acompaña a cada uno de los hermanos que están presentes hoy, a los que no pudieron venir también. Son favores que te pedimos por Jesús. Amén.